Agradezco al pastor Ruiz la oportunidad que nos extendió para compartir con ustedes la palabra de Dios este sábado. Mañana estamos regresando ya a nuestro México lindo y querido. Sin embargo, quiero decirles, creo que estos tienen volumen, ¿no? Sin embargo, quiero decirles que durante estos días, mi esposa y yo entonces entendimos por qué a esta hermosa isla le dicen la isla del encanto. Hemos estado muy contentos. Oí en cierta ocasión que mi esposa dijo, es que como esta isla como que aquí estaba el Edén, es como sucursal del Edén. ¿Y saben por qué? Porque por donde andábamos había cantidad de árboles de mangos, como dicen ustedes, y caían enfrente de nosotros y es la fruta preferida de ella. Dice, ¿quién dijo que Eva pecó con una manzana y se fue por un mango? Dice, no, una manzana. Bueno, hemos estado muy contentos estas dos semanas aquí y mañana ya regresamos para asumir nuestros compromisos en la Universidad de Montemorelos. Es un gusto estar entre ustedes, parte de la familia de Dios. Es cierto que en esta tierra nos separan las distancias, las fronteras y sin embargo, pronto llegará el día cuando todos nos reuniremos de mes en mes y de sábado en sábado frente al trono de Dios, ¿verdad? Que ninguno falte ese día, hermanos. Tampoco ninguno de nuestros hermanos que se conectan en esta hora para escuchar la palabra de Dios que se transmite desde esta iglesia. Dios les bendiga en el lugar donde estén y que también ninguno falte en aquel hermoso día. He titulado el mensaje de esta mañana, solo Jesús me puede transformar y a ti también. Solo Jesús puede cambiar mi vida y la tuya también. Es que mis hermanos, en la palabra de Dios quedaron hermosas historias registradas para enseñarnos verdades que necesitamos como hijos de Dios. Necesitamos a comprender que tenemos un Dios de amor, un Dios poderoso y un Dios amplio en misericordia, ¿verdad? Que no nos mira como lo que somos, sino que Él nos mira a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo y nos contempla como lo que podemos llegar a ser por la gracia de Él, ¿verdad? Esta mañana, mis hermanos, quiero recordarles un principio que el apóstol Pablo registró allí en Romanos capítulo 15, versículo 4. En el libro de Romanos capítulo 15, fíjense, esto es como para poder entender lo que vamos a estudiar esta mañana. Romanos capítulo 15 y versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, los registros sagrados, las bellas historias de la Biblia, lo que se escribió aquí fueron como lecciones objetivas, fue para enseñarnos mediante experiencias, mediante casos, algunas verdades que son muy importantes que captemos para que tengamos esperanza, ¿verdad? Y esta mañana vamos a estudiar una historia de un hombre transformado por el poder de Jesús. Y ese mismo Jesús que obró aquel milagro en el pasado, dice la carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 8, carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Así que mis hermanos, si el Señor Jesucristo manifestó un poder para cambiar la vida de un hombre en el pasado, y eso es lo que vamos a estudiar esta mañana, ese mismo Jesús tiene poder para cambiar mi vida hoy, mis hermanos, y la tuya también, ¿verdad? Estamos luchando, es cierto,
Tenemos muchos problemas, estamos en un mundo lleno de dolor, de sufrimiento, de aflicción, pero solo en Cristo, mis hermanos, hay poder transformador. Solo Él me puede sacar de esa miseria en la cual vivo en este mundo y llevarme a una nueva experiencia, como leímos en la carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa, mis hermanos? Nueva criatura es, nueva persona, nuevo ser humano. Es un verdadero hijo e hija de Dios. Les invito a abrir la Biblia. Yo les pregunté al pastor y al anciano a qué hora salen de aquí, ¿verdad? Y pues me dijeron que a las 12, pero bueno, ya el pastor me extendió un poquito la gracia. Les invito a abrir en Marcos capítulo 5, hermanos, lo que será la base de nuestro estudio. San Marcos capítulo 5. Y de todos los libros de la Biblia, a mí, en lo personal, cada quien tiene su libro preferido, ¿verdad? El libro preferido de mi esposa es Proverbios. A ella le encantan los proverbios. Pero el libro preferido mío es el Evangelio según Marcos. Un evangelio muy corto, pero cada milagro que aquí se registra en un lenguaje vibrante, apasionado. Es que dicen que el verdadero autor de las cartas del Evangelio de Marcos fue el apóstol Pedro. Pero Marcos se aprendió de memoria los sermones de Pedro, en tanto lo acompañaba que entonces él los escribió. Pero algunos piensan que estas historias fueron contadas por Pedro y por eso están llenas de vigor, de palabras vibrantes, ¿verdad? De acuerdo a la personalidad de Pedro. Así que, capítulo 5 de San Marcos. Capítulo 5. La historia es bien conocida, pero voy a leerla y después vamos a señalar algunos aspectos de esta historia. Los que traen su Biblia pueden abrirla, los que no la traen, pues presten atención a esta historia sagrada. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dijo, y saliendo, les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. El hato se precipitó en el mar por el despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus conternos. Al entrar él en la barca,
el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hermanos, en esta vibrante historia, en esta emocionante historia, y en algunos casos, desde la perspectiva que la veamos, en esta espeluznante historia al principio, ¿verdad? No es otro asunto, mis hermanos, más que una ilustración para presentarnos la guerra del gran conflicto entre el bien y el mal, entre Jesús, el poderoso Jesús, y el demonio que quiere tener atrapados a los seres humanos. Ahí están los tres protagonistas: Jesús, el libertador; el demonio, tratando de hacer sufrir a los hijos de Dios; y un hombre que representa a la humanidad, mis hermanos, un hombre que había caído bajo las garras de Satanás, un hombre cuya vida antes de Cristo, bien que prefigura, bien que anuncia, bien que describe la situación del ser humano cuando no tiene a Cristo en su corazón. Qué diferente es el final de la historia habiendo sido transformado por Cristo. Qué diferencia de hombre nos presenta la palabra de Dios. Pues bien, probablemente algunos de nosotros nos encontremos como la experiencia de aquel hombre antes de Cristo, porque no hemos sido alcanzados, porque no hemos sido tocados, porque no hemos sido transformados por el poder de Jesús todavía. Pero quiero decirles que esta historia quedó escrita para darnos esperanza, mis hermanos. No importa cuán atrapado, cuán desfigurado y cuán miserable sea mi existencia por el poder de Satanás, Cristo es más poderoso que él, mis hermanos. Cristo me puede sacar de esa vida tan miserable para llevarme a una nueva vida en Cristo Jesús. Pero vamos a estudiar brevemente, mis hermanos. Vamos a estudiar brevemente la condición de aquel hombre, porque verdaderamente ilustra la experiencia de muchos en este mundo, ¿verdad? Fíjense, es muy dolorosa la existencia de este hombre. Es muy dolorosa. Si nosotros leemos las Escrituras, dice la Biblia que cuando ellos llegaron, Jesús y los discípulos, a la región de los Gadarenos, en ese momento había ocurrido esa noche anterior, una terrible tempestad. Está llena de lecciones esa experiencia que vivieron en el mar tormentoso, cubierto de densas tinieblas. Y había sido una experiencia terrible la que habían tenido los discípulos ahí. Así que cuando pisaron tierra, los discípulos creyeron que llegaban ya a un lugar seguro y agradable. Pero nunca se dieron cuenta lo que les esperaba allí en ese lugar. La escena que de pronto presenciaron fue mucho más terrible, mucho más espantosa que la que habían vivido unas horas antes en el mar de tormentas, allá en medio de ese mar furioso. Es que ahora venía un hombre poseído por los demonios, un hombre impulsado por los demonios, un hombre con la firme determinación de atacarlos, ¿verdad? Deseado de todas las gentes dice que cuando los discípulos avanzaban y de pronto vieron esta escena, salieron disparados, salieron y fueron y se subieron a la embarcación con la intención de poner agua de por medio, ¿verdad? Pero cuando todos estaban adentro y de pronto voltearon, vieron que Jesús permanecía sin moverse, mientras aquel hombre poseído se acercaba con la intención de atacarlo. Así que los discípulos vieron una escena que les cortó la respiración. ¿Qué va a pasar? Sin embargo, cuando este hombre llegó con Jesús, con todo el impulso furioso, vieron cómo cayó de rodillas frente a él.
Dice el deseo de todas las gentes que en el fondo del corazón de este hombre, poseído por Satanás, vio que estaba frente al único que podía ayudarle. Pero en lugar de clamar por ayuda, abrió su boca poseída por el demonio para ofenderlo y para correrlo y para insultar a Jesús, ¿verdad? Pero Jesús veía a un personaje que él lo había creado, mis hermanos. Era un hijo de él también, pero afectado, lastimado por el enemigo del ser humano. Y fíjense cómo era la experiencia de ese hombre que estaba ahí postrado, mis hermanos. La Biblia dice que era un hombre que vivía en los sepulcros, vivía en el cementerio. ¿A quién se le ocurre hacer una vivienda entre los muertos? Pero mis hermanos, esto como que describe la condición de muchas personas en nuestro mundo hoy. Hay muchos que pareciera que están vivos, pero en el fondo de sus corazones son personas que están muertos. Necesitan de un poder que los levante de entre los muertos para ser una nueva criatura. Fíjense, era una persona muerto en vida. Era una persona que las puertas de la sociedad se habían cerrado. Era una persona que no tenía ya siquiera cabida en su familia. Era una persona que se sentía todo mundo mejor cuanto más lejos estuviera, ¿verdad? Ah, mis hermanos, ¿cuántos seres humanos no vivirán una experiencia similar? La hermana del Rincón Infantil recordó un caso, puede estar dentro de la misma casa. Personas que se sienten solos, tristes, abandonados, como muertos en vida. Así vivía este hombre. Y es que era un hombre violento, era un hombre peligroso. Satanás se había encargado de hacerlo el azote de la comarca. Dice aquí la Biblia que nadie podía atarle ni aún con cadenas. Nadie podía dominarle. Cuando habían intentado hacer esto, nadie. Es que muchas veces, mis hermanos, se busca ayuda en el ser humano. Se piensa que algún profesional, se piensa que alguna persona, que algún amigo, que algún familiar me puede sacar del hoyo en el que vivo. Pero los seres humanos, mis hermanos, somos incapaces. El único que puede transformar de verdad la vida del ser humano es Jesús el Salvador. Y esta historia eso demuestra, mis hermanos. Aquí no había nadie, nadie podía dominarle, nadie podía calmar, nadie podía ayudarle en su vacío en que este hombre vivía, ¿verdad? Y fíjense la descripción tan terrible, siempre dice el versículo 5, siempre de día y de noche andaba dando voces por los montes y en los sepulcros y se hería con piedras. ¿Qué fotografía, mis hermanos? ¿Qué fotografía para representar a un ser humano que vive sin Cristo? Completamente solo. Una vida de miseria y de dolor. Pero ese día, mis hermanos, ustedes conocen el milagro que lo leímos. No me quiero detener en esos aspectos. Quiero mencionarles cuando Cristo transforma a un ser humano. La nueva criatura que nace en Cristo nace con dos propósitos. El primero de ellos está en el versículo 15.
nace para dar testimonio del poder transformador de Jesús. Nace con la misión de testificar. Nace con la misión de convertirse en un testigo de lo que Cristo quiere y puede hacer por el ser humano. Nace para dar testimonio, nace para testificar. Y fíjense lo que dice el versículo 5, dice que cuando los dueños, los vecinos y todos los que vivían ahí en la comarca se vinieron en multitud para ver qué era aquello, que 2000 cerdos se habían ahogado, poseídos por el demonio, y venían todos, me imagino que algunos hasta con palos y armas, o no sé con qué vendrían, porque iban a enfrentarse a la región donde el Gadareno tenía su reino, donde nadie se podía acercar, donde todo mundo, así que ahora venían todos, yo no sé con qué intención venían, mis hermanos, pero venían para acabar con alguien que estaba haciendo el azote de esa región. Pero fíjense lo que dice el versículo 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. Ellos no estaban acostumbrados a ver lo que vieron, no se esperaban eso, no se imaginaban el cuadro que estaban viendo. Lo que esperaban ver es a un hombre violento, agresivo, que quería atacarles, destruir, y por eso estaban las multitudes ahí para acabar de una vez con este hombre. Pero lo que ellos no sabían, mis hermanos, es que él había caído de rodillas delante de Jesucristo, y que él, Jesucristo, no mira lo que el hombre tiene delante de los ojos, sino que él mira el corazón. Los mismos discípulos no creían que aquel hombre pudiese ser liberado por Cristo. Sin embargo, se arrodilló frente al único que podía cambiar su vida. Y lo que ellos vieron ese día los dejó boquiabiertos. Fíjense, vieron a uno que era el terror, vieron a uno que nadie, el despreciado, vieron a uno que venían tal vez con la intención de quitarle la vida de una vez por todas. Sin embargo, ahora lo ven a este hombre, al que había sido poseído por los demonios, al que nadie lo quería cerca, al que lo habían desterrado de su sociedad. Ahora lo ven, y fíjense cómo describe la Biblia, hermanos. Qué descripción tan integral, tan completa de lo que Cristo quiere obrar en la vida de toda persona. Dice que lo vieron vestido, lo primero dice que lo vieron sentado, y después lo vieron vestido, y también lo vieron en su juicio cabal. Ahora imagínense un poquito la escena, vamos a pensar un poquito en esta escena. Cuando vienen las multitudes y se acercan, ven a un Jesús, yo me lo imagino tal vez sentado en alguna roca, y este hombre que había estado endemoniado, sentado a sus pies. Sentado a sus pies. En una actitud apacible, en una actitud tranquila, absorto, deleitándose con las bellas palabras de Cristo, escuchando a su libertador, escuchando a su Salvador. Mis hermanos, esa actitud que la Biblia describe nada más con una palabra, que lo vieron sentado, quiere decir que este hombre había sido transformado, y para él, a partir de ese momento, lo más importante de su vida era sentarse a los pies de Jesús. Lo más importante de su vida es escuchar la voz de Dios a través de su santa palabra. Lo más importante para él era como aquella María que Jesús le dijo a Marta: ay, Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas, pero María escogió la buena parte, la cual no le va a ser quitada. Mis hermanos, ¿por qué a veces no sentimos nosotros deseos por estudiar la palabra de Dios? Porque a veces nosotros se nos hace una carga.
poder dedicar un momento al culto familiar. Porque a veces a nosotros se nos hace aburrido estar en la casa de Dios. Mis hermanos, porque necesitamos ser transformados por el poder de Cristo. Algunas personas pueden pensar, pastor, pero yo no estoy tan endemoniado. Pues estamos endemoniados, el enemigo nos tiene ahí en la indiferencia. En la indiferencia, pues, ¿qué de malo tiene? Cuando Cristo transforma, mis hermanos, entonces la vida espiritual se convierte en primer lugar en mi vida. Porque entonces me estoy preparando para recibirle en gloria y majestad. Así que autoevaluémonos, hermanos, autoevaluémonos. No pensemos pero pensemos en el problema, ¿verdad? Lo que los paisanos de este hombre vieron fue un hombre transformado, donde los asuntos espirituales ocupaban el primer lugar. En segundo lugar, dice que lo vieron, aparte de sentado, dice que lo vieron vestido. Pues es que antes de Cristo, hermanos, este hombre andaba, como lo describe la Biblia, tal vez con pedazos de cadenas por ahí, herido. Yo me lo imagino todo un desastre, ¿verdad? Todo un espectáculo horroroso que al verlo, pues la gente se espantaba. Y es muy probable que andaba desnudo, corriendo entre las rocas y entre todo eso, ya con todas las ropas hechas jirones, si es que había alguna. Era un desastre de imagen, completamente distorsionada, ¿verdad? No era una persona agradable a la vista, no era una persona que la gente se sintiera a gusto a su lado. Sin embargo, ahora, ¿por qué el Evangelio describe esto, hermano? De que estaba vestido. Pues es que antes andaba desnudo. Si no, ¿para qué lo dice? ¿Cómo estaban ellos acostumbrados a ver a este hombre? Pues un espectáculo terrible. Pero ahora lo ven vestido. ¿Y saben qué quiero pensar yo, mis hermanos? Que la ropa que este hombre tenía, que cubría su cuerpo, para mí, para mi gusto, era el manto del mismo Señor Jesús. ¿De dónde pudo haber sacado más ropa este hombre? Pero ahora estaba vestido. Mis hermanos, ¿cómo necesitamos nosotros que los méritos de Jesucristo nos cubran nuestros pecados? Pero también físicamente. Algunas personas dicen, no, ¿qué importancia tiene? Dios mira el corazón, nada más, a él no le interesa. Aquí mi Biblia dice algo diferente, ¿verdad? Mi Biblia dice que cuando una persona es transformada, también su aspecto físico se transforma, porque ahora refleja el poder transformador de Cristo, ¿verdad? Vestido, el aspecto físico, pero también en el aspecto emocional, ¿cierto? Porque dice la Biblia que ahora notaron enseguida que estaba en su juicio cabal. Esta fue una transformación espiritual, una transformación física y una transformación emocional, mental. Antes de eso, andaba como un loco, andaba como una persona sin juicio, pero ahora lo ven en su juicio cabal. Hermanos, este hombre no necesitaba decir mucho. Jesús lo había transformado y él se convirtió, como dice el apóstol Pablo más tarde, en una carta abierta y leída por todos los hombres. Todos podían ver en él por testimonio, por su vida, que ahora era una nueva criatura en Cristo Jesús. Cristo lo había transformado, mis hermanos. ¿Cómo podía seguir siendo como era antes? Era una nueva criatura. Cuando Cristo transforma, cuando Cristo alcanza, cuando Cristo te toca, te convierte en un nuevo ser. Y la gente que te vea va a saber que solo Cristo tiene poder para cambiar tu vida. Por testimonio. Transforma para testificar. Pero esta historia también enseña en los siguientes versículos, enseña que cuando Cristo
transforma al ser humano, lo transforma para proclamar, no nada más para testificar, porque para testificar es con mi vida, son mis actos, es mi persona, se constituye en el mensaje. Pero los siguientes versículos hablan de que mis palabras, mi testimonio hablado, el mensaje que yo transmito por la voz, será siempre para proclamar las maravillas de Dios. Fíjese lo que dice, hermanos. Dice aquí que al entrar él en la barca, versículo 18, 5:18, porque toda la gente le rogó a Jesús, ya vete, ya no te queremos aquí, ¿verdad? Bueno, y Jesús al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Fíjense hasta dónde estaba su deseo de estar al lado de Jesús, mis hermanos. Para él lo más importante, lo más precioso, lo más valioso era estar con Jesús. Él quería seguir con Jesús. Es que era su Salvador. Déjame estar contigo. Pero dice la Biblia, Jesús no se lo permitió, sino que él le dijo, vete a tu casa, a los tuyos. De su casa lo habían corrido. En su casa nadie quería saber de él. Los vecinos le tenían miedo. Lo habían despatriado, desterrado, ¿verdad? Ya no lo querían ahí. Pero Jesús le dice, vete ahí, porque ahora eres una nueva persona. Y vete y cuéntales. No nada más preséntate tú, sino que háblales, cuéntales. Y dice, ¿cuéntales qué? Las grandes cosas que Jesús ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hermanos, cuando Dios transforma la vida de un ser humano, lo transforma para que se convierta en un proclamador, que proclame a voz en cuello el amor de Dios, que proclame a voz en cuello el perdón que ha recibido de Dios, que proclame a voz en cuello que Dios es amplio en misericordia, ¿verdad? Hermanos, solamente cuando reconozcamos y experimentemos que Cristo me ha alcanzado y me ha transformado, solo entonces me voy a convertir en un proclamador del mensaje de salvación. Y fíjense qué precioso termina aquí la Biblia diciendo. Dice que él se fue, comenzó a publicar en las 10 ciudades. Decápolis tiene que ver con las 10 ciudades de la región, ¿verdad? Ahí, en todo ese territorio, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Él tenía una preciosa historia que contar, hermano. Y su historia empezaba con su encuentro con Jesús el Salvador. ¿Cuántos quisiéramos tener una historia como la de aquel hombre, una experiencia con Cristo, que transforme mi vida y que me convierta en una persona que da testimonio de lo que Cristo ha hecho y que también comparte con otros mediante la palabra el gran mensaje de un Dios de amor, de un Dios poderoso, de un Dios amplio en perdonar y de un Dios que tiene gran misericordia por el pecador? Jesús puede transformar mi vida y la tuya también. Que Dios te bendiga.